Queremos, amados hermanos, en esta mañana pedirles disculpas por el fallo que tenemos, fallos técnicos, y queremos comenzar dándole gracias al Señor, como decía el salmista, amados hermanos, en el Salmo 150, dice: alaben a Dios por sus proezas, alaben a Dios por su poderoso firmamento, alaben a Dios por su inmensa grandeza. Alábenle con címbalos resonantes, con todo lo que resuena con cuerdas de guitarra, alábenle a Dios. Y termina diciendo: todo lo que respira, alabe a Jehová. Amado, solo los que no respiran, o sea, los muertos, no pueden alabar a Dios. Nosotros que estamos con vida, porque hemos respirado, podemos alabarle a Dios esta mañana. Y nos podemos inclinar aún a su presencia y decir: Señor, te amamos, te adoramos porque tú eres bueno, eres precioso, eres grande, Señor. Por eso comenzamos esta mañana diciendo al Señor: te bendecimos. Señor, te adoramos, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por el poder de tu Espíritu en nuestras vidas. Gracias por la obra redentora que hizo Jesucristo, dándonos, Señor, el perdón y la limpieza, y quitándonos toda iniquidad, y dándonos el privilegio de poder ser sus hijos. Y, Señor amado, dándonos el privilegio también de poder compartir la palabra bendita en esta mañana. Gracias por una vez más podernos conectar, Señor, a la tecnología y poder llegar, Señor, a los corazones de muchos que están afligidos, tristes por el tiempo que se está pasando, por el tiempo que vivimos. Pero las Escrituras nos enseñan que en todo tiempo tenemos que darle gracias a Dios. Y podemos decirle al Señor: te necesito como el aire que respiro, te necesito la lluvia, necesito, Señor, como el pan, te necesito, Señor, para vivir, necesito tu espíritu, necesito tu presencia. Señor, ayúdanos en esta mañana a deleitarnos en tu palabra y que nuestro corazón, Señor, comience a latir al escuchar tu palabra. Por eso nos abrimos a ti, amado Dios, nos abrimos a tu presencia, nos abrimos para que el Espíritu Santo nos hable. Y muchas gracias, Dios, que nos unimos con tu pueblo para poder, Señor, hablar de tus grandezas, aunque no podemos presencialmente hacerlo, pero lo hacemos por medio de la tecnología, por medio de estos aparatos, y podemos llegar a tanto lugar de las naciones, de los continentes también. Gloria sea tu nombre, Dios. En esta mañana le hemos puesto un título a esta enseñanza, en el cual es tiempo de descubrir la voluntad de Dios. A veces estamos en el reino, pero no descubrimos cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y vemos, Señor, lo que decía, amado Dios, lo que dice la palabra de Dios, amados, en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? ¿Cuál es la voluntad del que quiere que nosotros vivamos y hagamos su voluntad? Y cuando, hermanos, miramos la palabra de Dios, reflexionamos, yo mismo he reflexionado mucho, porque a veces solo recitamos y a veces grabamos, pero no la vivimos, no meditamos. Y las Escrituras dice que tenemos que meditar en la palabra de Dios. Entonces quiero comenzar esta mañana, hermanos queridos, viendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y para reinar contigo, con el Señor, para reinar en lugares celestiales, para estar sentado en lugares que dice su palabra de santidad. Y hemos visto, hermanos, lo que el Señor comienza diciendo con el salmista en el Salmo 15. Yo siempre me preguntaba de Dios cuando leía esa palabra, decía: Señor amado, en el Salmo 15, dice: quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Entonces, amados, yo comencé a reflexionar
comencé a reflexionar y decir, Señor, ¿qué quiere decir el santuario? ¿Qué quiere decir? Entonces me he metido, amados hermanos, al diccionario bíblico para ver esa palabra y dice el, el, el diccionario, dice hermanos queridos, que se usa aplicando a un lugar que se considera sagrado, la morada de Dios, se llama santuario. Y pone una cita en Éxodo 15, 17, cuando el Señor le dice a Moisés que edificara un santuario, que ahí tenía que estar dividido en tres cosas, pero no vamos a eso, hermanos queridos, sino que les dejo la cita donde dice que ahí es la morada de Dios y que se llama el santuario. Éxodo 15, 17. A Moisés le ordenó que haga eso. En Éxodo 25, 8. ¿De dónde surge la sensación divina para la construcción del tabernáculo y el templo? La palabra santuario se refiere la mayor veces a uno de estas dos cosas. Allí los creyentes se ve por el poder de gloria. O sea, ponen dos cosas en el santuario, hermanos queridos: el tabernáculo, el templo y el santuario. Lo que le dijo a Moisés, cómo debe estar dividido el templo. Pero ahí en el templo está puesto el santuario y allá va los creyentes y ahí ven la gloria y el poder de Dios. Salmo 63, 2. Así como sus caminos, también enseña ahí en su santuario, también enseña sus caminos, y eso está en el Salmo 68, 24. Allí se entiende cómo, allí se entiende como resultado las cosas al final, las cosas del final en el santuario. Y esto es precioso porque yo he hablado mucho del Salmo 73, cuando Asaf dice que en su corazón ardía viendo los de afuera, los que no eran cristianos, cómo progresaba. Y dice, en mi corazón ardía de envidia. Pero ¿qué hizo este varón? Dice que desde que entró al santuario comprendió las cosas que podían pasarles a ellos. Yo quiero dejarles que ahí está en el Salmo 73, 17. Esto vamos hablando de lo que es el santuario según el diccionario bíblico, hermanos queridos, para que usted pueda saber lo que es el santuario de Dios. Y por eso lo que dice el salmista: ¿quién subirá al santuario? ¿Quién? Entonces, amados hermanos, queremos hablar de lo que nuestro Dios nos está queriendo, nos está descubriendo, que cuál es la voluntad de nuestro Dios para nosotros, hermanos queridos. De una forma más específica habla el diccionario, hermanos queridos, se llama santuario el conjunto del lugar santo, el lugar santísimo, el tabernáculo y el templo. Hay un santuario terrenal que la Biblia habla en Hebreos 1, 9 al 11. Hay un santuario celestial, el cual el Señor Jesucristo es el mismo, y eso está en Hebreos 8, 1 y 2, 9 y 24. Dios mismo es el santuario, está en Apocalipsis 21 al 22. Entonces, amados hermanos, dándoles esta poca enseñanza de lo que es un santuario, nos vamos al Salmo 15 y vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, de la que quiere que nosotros vivamos para poder entrar al santuario de Dios, para poder subir al monte santo, hermanos queridos. A veces queremos, sin saber, sin conocer, pensamos que podemos entrar al lugar santísimo. Dice, gracias a Jesucristo que rompió el velo, por lo cual nosotros tenemos directo acceso a entrar al lugar santísimo, pero no es así. Tenemos que ver, amado Dios, para entrar al lugar santísimo, tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios. ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede subir? ¿Quién puede entrar a ese lugar? Yo no entendía, y gracias a Dios, poco a poco dije, Espíritu Santo de Dios, redarguye mi vida, enséñame, porque ¿quién subirá al Monte Santo? Y hay una pregunta cuando escriben el salmista, ¿no? ¿Quién subirá, Señor?
Quiero que usted se pregunte esta mañana, se haga esa misma pregunta a usted. ¿Quién subirá, Señor? ¿Subiré yo? ¿Quién subirá? Y aquí está, hermanos queridos, lo que dice la palabra de Dios. Solo el de conducta intachable. Yo estoy leyendo, hermanos queridos, la Biblia, la nueva versión internacional. Me he cambiado hoy día. Me encanta la otra, pero me he cambiado porque habla, dice tan tremendamente, solo el de conducta intachable. Recordaba yo la escuela verdaderamente, por conducta me ponían mala, por conducta me ponían regular, por conducta me ponían buena, nunca era muy buena. Entonces veía que mi conducta no era buena, ¿no, amados hermanos? Entonces eso también ve nuestro Dios, cómo está nuestra conducta delante de Dios, delante de nuestros hermanos, de los que nos rodean. ¿Cómo es nuestra conducta? La conducta se ve en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de tratar, su conducta, hermanos queridos. Y nuestro Dios nos está diciendo, solo el de conducta intachable. Wow, dije Dios, háblame al corazón, Señor. Uno tiene que inclinarse ante la presencia del Espíritu Santo y decir, Señor, verdaderamente, eso es lo que anhelas tú de nosotros para subir al tabernáculo y adorarte, para que nuestras oraciones sean escuchadas, que nuestra conducta sea intachable, no solamente delante de Dios, sino delante de los que nos rodean. Amados, quiere Dios enseñarnos de estos últimos tiempos, de que tenemos que tener una conducta intachable, de que tenemos tener un corazón limpio. Y dice la palabra de Dios que practican la justicia, tiempos de practicar la justicia. Hemos sido injustos en todo aspecto, en nuestra manera de vivir. Y recordamos lo que dice la palabra de Dios en San Pedro, lo que dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Es cuando comienza uno a vivir en santidad, es porque tiene una conducta intachable, vive bajo la justicia de Dios y es justo en todo. Y de corazón dice la verdad. En el corazón tenemos que decir toda la verdad. Si Jesucristo mora en nuestro corazón, Él se declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos queridos, si Jesucristo y el Espíritu de Dios está en nuestro corazón, debe haber en nuestros corazones la verdad. Y la verdad nos hace libres. Porque si en ti no hablas verdad, no está el Espíritu de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad y en la libertad hay verdad, hermanos amados. Y eso es lo que está diciéndonos Dios en esta mañana, que tenemos que vivir bajo esa voluntad de Dios, con una voluntad intachable, un corazón sincero que hable verdad, que no esconda nada y que escondemos, ocultamos, ocultamos engaño, ocultamos, amados hermanos, ocultamos muchas cosas. Usted pregúntese, yo me pregunto cada día, ¿qué oculto Dios? Y eso es lo que decía David, Señor, que no haya pecado oculto en nosotros. A veces, como siempre les digo, hermanos queridos, guardamos, decimos que hemos perdonado, pero no hemos perdonado porque hemos guardado algo. Entonces eso no es perdón. Y quiere nuestro Dios un corazón que hable verdad, que no calumnie con su lengua, que no calumnie con su lengua, hermanos amados. En nuestra lengua sí calumnia. Aún nosotros como pueblo de Dios calumniamos, hermanos.
Y nuestro Dios nos está enfocando, nos está hablando en la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos está redarguyendo, diciendo, hermanos queridos, que la voluntad de Dios es de que que tengamos una voluntad intachable, amados hermanos, que tengamos una conducta intachable, que vivamos bajo su justicia, que vivamos con un corazón que hable la verdad, que no calumniemos con nuestra lengua, hermanos queridos, que no hagamos mal al prójimo, porque con una calumnia podemos destrozar hogares, naciones, hermanos queridos. Qué tremendas las cosas, hermanos queridos, lo que Dios nos está enseñando esta mañana. Y podemos ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo cuando les habla a los discípulos y a la multitud. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra alma. Y el otro dice, es igual, a vuestro prójimo como a ti mismo. Entonces alguien me preguntaba yo mismo y decía, Dios, verdaderamente, si te amamos a ti, Dios, ¿cómo podemos hacer mal al prójimo? Y ahí viene esta palabra que nos está enseñando Dios. ¿Cómo podemos hablar mal del prójimo? ¿Cómo podemos, amados queridos, calumniar al prójimo? ¿Cómo podemos hacer mal al prójimo? Y dice, ni acarrear desgracia a su vecino. Qué tremendo, hermanos queridos. Sigue diciendo que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Sí, es verdad, hermanos, amamos al Señor y a veces nos tratan mal. Pero nosotros, hermanos, soportamos por amor a Dios, recordando lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él soportó todo, soportó el que le quitaron su manto de honra, soportó cuando le pusieron la corona de espinas, cuando aún le preguntaban, adivina quién te dio el golpe, dinos quién, hermanos queridos, todo eso soportó. Y en la cruz, la palabra más grande, la declaración más grande que hizo el Señor Jesucristo es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que dicen. Amados hermanos, y nosotros debemos también pensar en eso y perdonarlos y decir, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, lo que dicen. Oh Señor Dios del cielo. Que no presta dinero sin ánimo de lucro. Todo eso, hermanos queridos, tenemos que reflexionar lo que Dios nos está diciendo. No podemos dar dinero a lucro, dinero con interés, ¿no, hermanos queridos? Si usted puede, si nosotros podemos prestarle. Y si no nos devuelve, hermanos queridos, tenemos que perdonarlo. Pero debemos ver también si es verdad que necesita, si es verdad que va a ocupar en lo que dice, hermanos queridos. Miren este tiempo mismo, qué dolor da, hermanos míos. Gracias a Dios aquí en Murcia, gracias a Dios, todavía se puede trabajar, aunque sea en el campo, pero gracias a Dios por eso, hermanos queridos. Vean las ciudades grandes, solamente mediten en Madrid, hermanos queridos. Vean las colas, cómo esperan que les den un pan para la hora de hambre. Duele, hermanos queridos, duele. Y ahí a lo mejor estarán algún pueblo de Dios, algunos hermanos también, que quedaron sin trabajos, que fueron echados de su trabajo, hermanos queridos. Pensemos en eso, reflexionemos y demos gloria a Dios. No aceptan sobornos que afecten al inocente. El que así actúa, jamás caerá. Amados míos, eso dice la palabra de Dios. Los que así actuamos jamás caeremos. Entonces, amados, reflexionamos un poco respecto a lo que
Hemos visto, hemos leído en el Salmo 15 y el Señor nos manda a Miqueas, Miqueas, amado mío. Capítulo 6, versos 6 al 8. Estamos hablando, hermanos queridos, de lo que Jehová les hablaba al pueblo de Dios. Pero a nosotros también nos habla lo mismo, porque, hermanos queridos, somos del pueblo de Dios. Somos linaje escogido. Somos parte, hermanos queridos, del olivo. Somos parte, somos injertados. Por eso nos habla el Señor a nosotros. Y en Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8 nos dice, hermanos queridos, miren y escuchen por favor lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podré acercarme al Señor? Una pregunta que hace el escritor, que hace este profeta Miqueas. Porque en el Antiguo Testamento para perdón de pecados se acercaban con becerros, con corderos, para presentar cada año. Pero aquí el Espíritu Santo le guía a otra manera a preguntar a Miqueas, a preguntarle a Jehová de los ejércitos, ¿cómo podré acercarme al Señor? Y postrarme ante el Dios Altísimo. Qué bonita pregunta, hermanos queridos. ¿Cómo? Me podré presentar con un corazón que no perdona. Me podré presentar con una mente que piensa algo contra mis vecinos, a mi esposa, a mis hijos, en contra de mal. Me podré presentar con mis manos sucias. Me podré presentar con el alma que no está viviendo, como dice la palabra de Dios. Y esa es la pregunta que hace, ¿no, hermanos queridos? Viendo esto, ¿cómo podré acercarme al Señor? ¿Cómo me podré presentar ante el Dios Altísimo? Y postrarme, dice, ¿cómo me podré postrar ante el Dios Altísimo? Claro que nos podemos postrar, decirle, Señor, perdóname esta actitud, perdóname esta acción, perdóname lo que haya, Dios, y ayúdame. Pero Él hace esta pregunta. ¿Podré presentarme con holocausto o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros? ¿Qué pregunta? ¿Se podrá complacer el Señor? ¿Sabe lo que dijo el Señor por medio de la boca del profeta Isaías? Hastiado estoy. Esa es la palabra del Señor Jesús. Porque solo presentaban eso y vivían a su manera. Vivían siempre en su pecado, en sus delitos. Por eso es lo que aquí el profeta lo que dice. ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros? ¿Con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito? ¿El fruto de mis entrañas por mi pecado? Amado, todo lo que presentes ante Dios no es válido. Hastiado estoy, dice Jehová de los ejércitos. Y viene una contestación preciosa de parte de nuestro Dios. Y eso es lo que dice que tenemos que vivir bajo la palabra y los parámetros de la palabra de Dios, queridos hermanos. Y esto ha sido fuerte para mi vida porque día tras día va el Señor hablando a mi corazón, cambiando también de actitud, cambiando de pensamiento, cambiando de razonamiento, diría hermano querido, nuestro Dios. La contestación es, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Yo sé, te he dicho lo que de ti el Señor espera. Te ha declarado lo bueno. Te ha dicho lo que el Señor espera de ti. Tan solo, hermanos queridos, lo que dice el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. O sea que nos hace entender nuestro Dios aquí que tenemos que amar por encima de todas las cosas su justicia.
Amar, hermanos queridos, su misericordia. Y la Biblia dice que su misericordia es mejor que la vida. Alabado tu nombre, Dios. El salmista habla mucho de misericordia. Él dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, oh Dios. Por tus misericordias no he sido consumido. Tu misericordia se ha extendido para con nosotros. O sea, nosotros por misericordia tenemos que orar los unos por los otros. Por misericordia tenemos que orar por los que desvían la palabra de Dios. No hablar mal de ellos, sino por misericordia. Orar, hermanos queridos. Por misericordia tenemos que orar, hermanos queridos, por los países que están sufriendo desastres naturales. Por lo que viene, hermanos queridos, orar. Orar, hermanos queridos, por nuestros hermanos que hemos sufrido estos problemas del COVID. La misericordia de Dios nos lleva a eso. Misericordia es orar por los huérfanos, las viudas, por los necesitados. Misericordia. Y esa misericordia, hermanos queridos, nos hace humillar ante Dios, llorar, clamar a Dios. Este tiempo, hermanos queridos, qué precioso es Dios que se acercan y dice, ore, hermanos queridos, ore. Don Víctor me dice a mí, ore, una muchacha de trabajo, ore, que voy a ser hospitalizada y voy a ser operada por la rodilla. Qué bendición, hermanos queridos. Que nos conozcan quién somos y que nuestra oración llegue al santuario de nuestro Dios. Miren, amados, en San Mateo nuestro Dios, lo que nos dice. Quiero que miren. Ya nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, amados, nos dice, capítulo 5, verso 14 al 16, la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuál es? Yo le preguntaba, Señor, es duro, pero nada imposible. Nada imposible, hermanos queridos. Queremos leer San Mateo, hermanos queridos. Y esa es la voluntad de nuestro Dios que nos pide. Nos dice que amemos misericordia, que amemos justicia, amados míos, que no demos dinero a usura, ¿sí? Amados, que hablemos la verdad, que nuestras manos deben estar limpias. Y aquí nos dice el Señor Jesucristo, hermanos queridos, ustedes son la luz del mundo. Esa es la voluntad de nuestro Dios, de que nosotros seamos la luz del mundo, de que iluminemos a este mundo que está en tinieblas, hermanos queridos. Eso dice Pedro, hermanos queridos, al que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y habla y diciéndonos que tenemos que hablar de su grandeza. Para hablar de su grandeza, hermanos queridos. Nosotros somos la luz. ¿Qué somos, hermanos queridos? ¿Estamos viviendo todavía en tinieblas? Es porque todavía en nuestro corazón hay algo oscuro, hermanos queridos. Y nuestro Dios dice que ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrir con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Ay, santo Dios. Santo Dios. Hay una hermana amada, hermanos, qué corazón sincero, hermanos queridos. Dice que cuando predicamos, ella quisiera ver en nuestras casas si es que vivimos lo que predicamos. Como que dice, si somos la luz en casa también, ¿no, amados hermanos? Y eso es duro, hermanos. Y la verdad es buena pregunta, hermanos queridos, y es algo que tiene en su corazón, saber si lo que predicamos, vivimos. También se escucha, hermanos amados, de que lo que se predica no se vive. Se habla de amor, no amamos.
Entonces, hermanos queridos, es buena pregunta de esa amada hermana, la que dice, no, verdaderamente sí lo que predicamos. Hermanos, les digo personalmente, trato de esforzarme para poder vivir lo que predico, hermanos queridos, porque mal haría, hermanos queridos. En lo posible, pidiendo al Señor, pidiendo la guía del Espíritu Santo. Amado Dios, ya lo menos cuando siempre toca llevar la palabra de Dios, digo, Dios, lo que quieres darme, que comience en mi vida, en mi corazón, amados hermanos, que comience para poder ser la luz, como dice la palabra de Dios. No se puede esconder, no se puede esconder. Los vecinos tienen que conocernos, el pueblo tiene que conocernos, nuestro trabajo tiene que conocer que somos la luz, hermanos queridos. No podemos escondernos, porque si te escondes es que no has salido a la luz. No es tu Dios, Él es luz. Él es el que resplandece, hermanos queridos, en medio de las tinieblas. Y dice, amados míos, hagan brillar su luz delante de todos. Santo Dios. Esto es duro, hermanos. Hagan brillar. Hagamos brillar, hermanos queridos, su luz, no nuestra luz, no nuestras actitudes, no la luz de Jesucristo. Hablando de su palabra, de sus grandezas. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. O sea que por medio de nosotros que somos la luz, hermanos amados, pueden alabar a Dios otras personas, pueden acercarse a Dios, pueden creer en Jesucristo por medio de nosotros. Por eso nos dice, vosotros sois la luz. Un poco más en San Lucas, amados míos, capítulo 9, lo que Dios nos está diciendo que descubramos su voluntad, amados queridos. Capítulo 9. Verso 21 al 27. Gloria a Dios. San Lucas, capítulo 9, verso 21 al 27. Dice la Escritura, hermanos queridos, Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró, ahí está, hermanos queridos, lo que nuestro Dios quiere y nos enseña, que vivamos bajo su voluntad. Y aquí quiero que ustedes entiendan, porque esto ha sido muy predicado, pero no sé, no muy entendido o no muy vivido, hermanos queridos. Y el Señor dice, hermanos, dirigiéndose a todos, declaró, si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz cada día y me siga. Y nos preguntamos, hermanos, ¿nos hemos negado a nosotros mismos? Que Dios golpee su corazón y el Espíritu Santo. ¿Nos hemos negado a nosotros mismos? Tal vez en pocas áreas sí, pero no en todas. No nos hemos negado a sí mismos. No hemos tomado la cruz. No hemos seguido a Jesucristo todos los días. Y esto es duro, hermanos queridos, porque ha habido conformismo y a veces solo los domingos queremos seguir a Jesús, o queremos oír de Jesús, o queremos llenarnos de Jesús, o queremos cantar a Jesús. Y la palabra de Dios dice, niégate a sí mismo, toma tu cruz y sígueme. Cada día. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierde su vida por causa del Señor, la salvará. Qué precioso, ¿no, hermanos queridos? Qué precioso, hermanos.
Que verdad, hermanos queridos, a veces queremos vivir para nuestros deleites, vivir para nuestro afán, vivir para, porque hemos hecho un programa para el día de mañana, vivir porque el otro año tengo que ir a otra parte, porque quiero hacer otra casa. Hermanos queridos, pero no vivimos para la voluntad de Dios, no vivimos tomando su cruz y haciendo su voluntad, no vivimos, hermanos queridos. No vivimos anunciando las virtudes, no vivimos para el Señor, no vivimos hablando verdad, no, hermanos queridos. Estamos viviendo, hermanos queridos, a nuestra manera. Y debemos comprender, hermanos queridos, que eso no le agrada a Dios. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no sufrirán la muerte antes de haber visto el reino de Dios. Amados, la voluntad de nuestro Dios es de que hablemos de sus maravillas, que no nos avergoncemos, dice las escrituras, de este mundo pecador y adúltero, porque si nos avergonzamos, amados de mi amada familia, dice que Él se avergonzará cuando estemos en su presencia. Y qué triste será escuchar de nuestro Dios: no os conozco, hacedores de maldad. Es una cosa no predicar el evangelio puro, el evangelio de verdad, lo que dice las escrituras, y nos va a decir: no os conozco, hacedores de maldad. Claro, porque también desviamos la palabra, hemos desviado a un pueblo santo. Lo que está pasando, hermanos queridos, no hablar la verdad, y perdónenme que me meta aquí, no hablar de Jesucristo como Señor de sus vidas, y hablamos de imágenes, hablamos de dinero, hablamos de otra cosa, hermanos queridos. Malditos, dice la palabra, no os conozco, y serán echados al fuego, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Dios, ayúdanos a hacer tu voluntad. Dios, ayúdanos a conocer día tras día lo que es tu voluntad, oh Dios, y lo que deseas que la iglesia sea, oh Dios. Que, Padre, no nos cansamos de repetir lo que dice la Escritura, porque tú vienes por una iglesia santa, sin mancha, sin pecado, una iglesia que sabe perdonar y sabe amar, una iglesia que es la luz del mundo. Una iglesia que está limpiando cada día sus caminos y conociendo los preceptos y caminos de nuestro Dios. Levántate, iglesia, ilumina, sé la luz, levantémonos juntos, seamos lo que dice la palabra de Dios. Te damos gracias en esta tarde, Padre Santo, por las enseñanzas que nos das, por la palabra que tenemos a nuestro alcance, Señor, y es muy comprensible, oh Dios, para nuestro tiempo. Te bendecimos, Padre eterno, porque tú estás con nosotros, oh Dios. Y eso es, Señor amado, que nos has dado sabiduría, entendimiento, conocimiento para conocer tus grandezas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que bendigas a tu pueblo, Dios. Y que bendigas, Señor, a los que vienen por tu palabra, Señor, y los que creen en tu palabra, como tú oraste, Señor amado. En San Juan 17, en la oración, que por la palabra de muchos de ellos creerán, dice Señor, a ellos también cuídalos. Por eso queremos ser puros delante de ti y delante de los que nos rodean, Padre, oh Dios, para que tu palabra, Señor, corra como un río, para que llegue, Señor, al corazón de los que nos están escuchando, aún de tu pueblo, Dios, aún de tu pueblo, Señor, que por el temor de la virus, abandonando, Dios, tus caminos. Yo te pido que con amor eterno, con lazos de amor los traigas, a Dios, que los hagas entender, Señor, que hacer tu voluntad es para vivir en tu reino, siglo tras siglo. Alabado tu nombre. Señor, te damos gracias. Muchísimas gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado. Muchísimas gracias, Señor, por este precioso día domingo,
en el cual podemos participar de tu palabra, amado Dios. Y no solo el domingo, sino todos los días de nuestra vida. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Si sigue todavía esto, estaremos en contacto, pero yo creo que Dios ya, amados hermanos, abrirá el camino para podernos reunir y cantar juntos a nuestro Dios salmos a su nombre, cánticos nuevos. Dios añada muchas bendiciones y bendiciones a los que nos han estado escuchando y que la paz del Altísimo sea con todos ustedes. Amén. Amén.